Mi familia se burló de mí por estar sin dinero y se negó a dejarme quedarme en su casa. Meses después se enteraron de que vendí en secreto mi startup de inteligencia artificial por $25 millones. Mi hermano gritó, golpeó la pared y mamá dijo que yo le había robado su destino. Hola Reddit, he estado guardando esta historia por un tiempo y, honestamente, aún me parece una locura siquiera escribirla. Digamos que cuando toda tu familia te trata como el fracasado, a veces la mejor venganza es quedarte callado mientras construyes un imperio justo debajo de sus narices. Lo que pasó después se puso mucho más feo de lo que jamás imaginé. ¿Alguna vez creciste en una casa donde todo lo que hacía tu hermano era increíble, mientras que todo lo que tú hacías era o un error o pura suerte? Sí, básicamente esa fue toda mi infancia. Mi hermano Randy fue el niño dorado desde que nació. Por la forma en que mi madre actuaba con él, uno pensaría que había inventado la electricidad. El tipo podía derramar una bebida y ella decía, es creativo, solo se expresa de manera diferente. Mientras tanto, si yo estornudaba demasiado fuerte, recibía un discurso sobre respeto y disciplina. Randy nunca tuvo que mover un dedo en su vida. Cuando éramos niños, mamá le hacía la cama, le preparaba el almuerzo e incluso le hacía los proyectos escolares. Él entregaba una caja de cartón pintada de azul y sacaba una A. Yo construía un volcán funcional y, de alguna manera, no había entendido la consigna. Así era mi vida. Avanzando a la adultez, nada cambió. Mamá y papá pagaron su alquiler durante toda la universidad, le compraron el coche e incluso le ayudaron a iniciar un negocio, que básicamente consistía en comprar una cámara cara y llamarse a sí mismo creador de contenido. Ese negocio duró 2 meses, hasta que vendió la cámara para pagar su deuda de tarjeta de crédito. Mamá lo llamó una experiencia de aprendizaje. Cuando yo tenía su edad, trabajaba en 2 empleos, iba al colegio comunitario por la noche y arreglaba computadoras rotas por dinero extra. ¿Crees que estaban orgullosos? No, dijeron que debería haber planeado mejor en lugar de perseguir dinero fácil. La lógica familiar era simple, cuando Randy fallaba, era culpa del mundo, cuando yo tenía éxito, era por casualidad. Hay una historia que aún me hace reír, más que nada por la incredulidad. Una vez Randy me llamó llorando, diciendo que debía el alquiler y que su novia lo dejaría si lo echaban. Me rogó $5,000. En ese momento, eso era todo lo que había ahorrado. Le dije que lo ayudaría, pero que debía devolverme el dinero cuando recibiera su siguiente pago. Él dijo, por supuesto, eres mi hermano. Ese dinero desapareció más rápido que el sentido común en esa casa. Meses después, cuando lo mencioné amablemente, se puso a la defensiva, actuando como si yo fuera el avaro. Mamá intervino con su frase de siempre, Randy está haciendo lo mejor que puede, ¿por qué no puedes apoyarlo sin esperar algo a cambio? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no había forma de ganar con ellos. No importaba lo que hiciera, siempre sería el problema. Así que dejé de intentar ganar. En cambio, empecé a actuar como si no supiera nada. Aprendí pronto que, si finges estar luchando, la gente deja de prestarte atención, deja de hacer preguntas. Así que eso hice. Mientras ellos pensaban que yo era un freelance mediocre apenas pagando el alquiler, yo estaba construyendo en silencio algo que realmente importaba, una startup de automatización con inteligencia artificial. No del tipo influencer de Silicon Valley, sino algo que empezó en mi garaje, con una laptop, una idea loca y 0 horas de sueño. Aprendí a programar viendo YouTube, conseguí clientes en línea y poco a poco construí un sistema que ayudaba a pequeñas empresas de logística a automatizar sus operaciones. Nada llamativo, solo eficiente. El truco era mantenerlo invisible. Creé una sociedad fantasma, usé un alias para el nombre del fundador y contraté desarrolladores remotos que ni siquiera sabían quién era yo realmente. Fue bastante divertido, sinceramente. Asistía a las cenas familiares con la misma sudadera vieja y unos tenis de $30, mientras ellos presumían la nueva idea de negocio de Randy, algo sobre revender equipos de gimnasio reacondicionados. Mamá sonreía y decía, ese es mi chico, siempre pensando en grande. Luego me miraba y decía, todavía haces trabajos freelance, deberías hacer contactos, aprender de tu hermano. Yo asentía y murmuraba algo como, sí, quizá el próximo año, mientras revisaba mi teléfono para aprobar facturas que valían más que todo su ingreso anual. El contraste era ridículo. Randy vivía en un condominio alquilado que mamá y papá pagaban, mientras yo era dueño de una empresa que recibía ofertas de adquisición. Pero para ellos, él era el exitoso. Antes me irritaba, ahora me parecía gracioso. Cuanto más me subestimaban, más fácil era planear mis próximos pasos.
Me aseguré de que mi nombre no estuviera vinculado a ninguno de mis negocios, el registro de mi coche a nombre de la empresa, mis cuentas bancarias bajo varias capas. Ellos pensaban que yo era malo con el dinero, cuando en realidad era intocable. Cada vez que visitaba, mamá decía algo como, deberías pedirle consejo a tu hermano, él es bueno con las finanzas. Randy, quien había maxeado 3 tarjetas de crédito comprando sillas gamer y zapatillas, sonreía como si fuera Warren Buffett. Yo solo respondía, sí, tal vez pueda enseñarme cómo hacer desaparecer el dinero. Nunca entendían la broma. A los 30 años tenía suficiente dinero ahorrado para retirarme si quería, pero aún no había terminado. No se trataba del dinero, quería ver hasta dónde podía llegar mientras seguía siendo el chico pobre a sus ojos. Así que mantuve la fachada, camioneta vieja, ropa sencilla, actitud relajada. Se volvió un chiste recurrente, Sam, el tipo de tecnología que apenas sobrevive. Se reían de eso en las reuniones familiares, y yo reía con ellos, porque, en el fondo, ya sabía que el día en que descubrieran quién me había convertido realmente, todo cambiaría. No porque buscara su validación, ni mucho menos, sino porque quería ver sus caras cuando el hombre al que compadecían resultara ser el que tenía todas las cartas. Si solo respetan el dinero, me aseguraré de que nunca vean el mío venir. Así que antes de firmar el acuerdo que me convertiría en multimillonario, decidí probar una última cosa, la lealtad. Ya sabía la respuesta, pero quería una prueba, de esas que no se olvidan. La empresa que construí, una startup de automatización con inteligencia artificial, iba muy bien, tenía clientes esperando, contratos firmándose y una oferta de adquisición de $25 millones en mi bandeja de entrada. Pero en lugar de celebrar, pensé, ¿qué harían si lo perdiera todo? Ya no se trataba de dinero, solo quería saber si realmente existía para ellos fuera de eso. Así que preparé el escenario. Llamé primero a mi madre. Le dije que había perdido mi cliente más importante, que no tenía proyectos próximos y que necesitaba un lugar donde quedarme 1 o 2 semanas. Me aseguré de sonar cansado, como alguien que había tocado fondo. Ella suspiró tan fuerte que me zumbó el oído. Sam, ¿cuándo vas a aprender? No puedes seguir viviendo así, tienes 32, no 16. Sí, porque Randy nunca cometió un error después de los 5 años, ¿verdad?, le dije. Solo necesitaba un lugar para quedarme unos días hasta que encontrara algo nuevo. Hubo silencio. Luego dijo, sabes que tu hermano tiene su propio lugar, pero no creo que sea justo molestarlo, tiene responsabilidades. Esa palabra, responsabilidades, siempre fue un código para Randy, es especial y tú no. Le dije que lo llamaría directamente. Randy contestó masticando, probablemente comiendo algo que su esposa había cocinado mientras él trabajaba desde casa. ¿Qué pasa?, dijo. Le conté la historia falsa, perdí a mi único cliente, estoy teniendo problemas para pagar el alquiler, solo necesito un sofá por unos días. Se rió, no del tipo amable, sino de ese tipo de risa engreída que dice que ha estado esperando este momento. ¿Hablas en serio? ¿De verdad sigues haciendo esas cosas de freelance? Deberías haber escuchado a mamá, te lo dije, necesitas una carrera estable. Le respondí, sí, bueno, la estabilidad no es exactamente algo que corra en la familia. Ignoró el comentario. De todos modos, mi condominio está un poco lleno ahora, además a mi esposa no le gusta tener invitados. Quizás mamá pueda ayudarte. Mamá ya se negó, le dije, intentando una vez más. Solo serían unos días, hermano. Bufó, no puedes aparecer así y esperar que la gente te cuide, todos tomamos decisiones, yo tomé las mías, ¿cierto? Su decisión, claro, fue vivir de nuestros padres. Terminó la llamada con un deberías aprender de mí, hermano, ponerte serio con la vida. Me quedé mirando el teléfono unos 10 segundos después de que colgó, luego me eché a reír. Ese era mi hermano, el mismo que una vez me llamó llorando porque no sabía cómo pagar su factura de Wi-Fi. Ni siquiera tuve que fingir la siguiente llamada, mamá se me adelantó. Empezó con tu hermano me contó lo que pasó y terminó con no podemos seguir apoyándote así, Sam, tomaste tus decisiones, no somos responsables de tus estupideces. Esa parte me impactó, no porque doliera, sino porque sonaba tan familiar. Era el mismo discurso que me dio cuando conseguí mi primer trabajo en lugar de ir a la escuela de posgrado, como Randy. No puedes venir aquí, Sam, dijo, no tenemos espacio y, sinceramente, necesitas madurar y enfrentar la realidad. ¿Realidad? Había construido una empresa completa que ni siquiera sabían que existía. Casi se me escapó decírselo, casi, pero me contuve. En su lugar, le dije, tienes razón, mamá, resolveré algo.
Bien, respondió, quizás esto finalmente te enseñe una lección. Sí, lo hizo, solo que no la que ella piensa. Cuando colgué, me quedé sentado en mi coche, estacionado frente a un supermercado, mirando a la gente pasar. Todos parecían normales, llevando bolsas, ocupándose de sus cosas, mientras yo estaba ahí fingiendo estar en la ruina, cuando en realidad mi abogado esperaba mi firma en un contrato de 25 millones de dólares. Abrí mi laptop ahí mismo en el coche. Paquete de cierre remoto, vía DocuSign. Mi abogado en el teléfono mientras hacía clic una y otra vez. El sonido del trackpad me pareció más fuerte que todo su sermón. Mientras mamá y Randy probablemente estaban cenando, hablando de cómo Sam nunca aprende, yo estaba cerrando un trato que haría que su ingreso anual pareciera dinero para el almuerzo. No llamé a nadie después de eso, no lo necesitaba. No estaba enojado, esa era la parte divertida. Simplemente estaba acabado. El tipo de acabado que no necesita venganza ni explicaciones, solo silencio. Podían quedarse con su hijo perfecto, sus delirios y sus discursos de responsabilidad. Yo tenía mis propios planes. 3 semanas después llegó el cumpleaños de Randy. Mamá llevaba días presumiendo, este año haremos algo especial, como si no hubiera tenido ya 31 cumpleaños especiales seguidos. Ese hombre podía estornudar y ella contrataría una banda de música. Unos meses antes, Randy finalmente había financiado una pequeña casa, la primera a su nombre, y no dejaba de hablar de ello. Mamá actuaba como si la hubiera construido ladrillo por ladrillo, sin importar la hipoteca que lo estaba asfixiando. Eligieron un restaurante pretencioso en el centro, de esos donde el menú tiene 3 platos y ningún precio. No planeaba ir, pero luego pensé, no, esto es demasiado perfecto. Así que aparecí. Todos los demás parecían estar audicionando para un anuncio de club de campo. Randy tenía el brazo alrededor de su esposa, sonriendo como si fuera el director ejecutivo de algo importante. Spoiler, no lo era. Mamá me vio y frunció el ceño al instante. Viniste, dijo, como si fuera algo malo. Sí, respondí, no quería perderme la celebración real. Ella puso los ojos en blanco. Papá hizo su asentimiento habitual, ese que usa cuando no quiere tomar partido. Randy sonrió con suficiencia y dijo, así que al fin saliste de tu agujero, ¿eh? Yo sonreí, algo así. La conversación en la mesa fue la misma de siempre, mamá elogiando a Randy por haber conseguido un ascenso en el trabajo, que en realidad era solo un cambio de título, Randy presumiendo de lo difícil que es la vida cuando estás en la gerencia, y yo sentado en silencio, dejando que cavaran sus propios hoyos. A mitad de la cena, mamá se giró hacia mí. Entonces, Sam, ¿qué estás haciendo estos días? ¿Todavía persigues esos proyectitos? Bebí un sorbo de agua. Algo así, he estado ocupado. Randy se rió, hermano, de verdad deberías haberme escuchado, estabilidad, bro. No puedes andar saltando de trabajo en trabajo. Asentí. Tienes razón, la estabilidad es importante. Él se recostó en su silla, sonriendo con arrogancia, exacto, no todos están hechos para el largo plazo como yo. Su esposa parecía querer desaparecer, incluso ella sabía que eso era una exageración. La camarera trajo el postre. Todos aplaudieron como si él hubiera curado el cáncer. Esperé a que terminara, luego deslicé una pequeña caja envuelta en papel dorado sobre la mesa. Randy arqueó una ceja. ¿Qué es esto, un regalo? Sí, dije, algo que me recordó a ti. Rasgó el envoltorio y abrió la caja. Dentro había una calculadora de $4, de esas básicas que se compran en una gasolinera. Todos se quedaron mirando. El rostro de mamá palideció, Randy parpadeó, como si pensara que era una broma. Una calculadora, dijo forzando una risa. Sí, respondí, la necesitarás más que yo. Él se rió nervioso. Ajá, muy gracioso. Sonreí, me recosté en la silla y lo dije con la misma calma que si comentara sobre el clima, vendí mi empresa hace 2 semanas, un acuerdo de 25 millones de dólares. El sonido que salió de mamá no fue humano. Los tenedores chocaron con los platos, papá se quedó congelado a medio bocado, y la falsa risa de Randy murió al instante. Me miró fijamente. ¿25 millones? Asentí. Una firma de automatización con inteligencia artificial. Cerré el trato hace 2 semanas. Durante 5 segundos nadie habló, solo se escuchaba el murmullo del restaurante mientras las mentes de mi familia colapsaban colectivamente. Entonces Randy volvió a reír, pero esta vez con una risa aguda y nerviosa. Estás mintiendo, dijo. No, respondí. Ni siquiera tienes un trabajo real, gritó.
La gente empezó a mirar desde otras mesas. Randy, baja la voz, ordenó mamá, pero él ya estaba fuera de control. El interruptor del colapso había saltado. ¿En serio me estás diciendo que ganaste 25 millones haciendo qué, sentándote en cafeterías con ese estúpido portátil? Me encogí de hombros. Supongo que valió la pena. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso no es justo, gritó. Todo el restaurante se volvió hacia nosotros. No es justo, dije con calma. He hecho todo bien, gritaba. Tengo el título, el trabajo, la casa, tú no mereces ese dinero. Mamá lo agarró del brazo. Randy, por favor. Él se soltó, con la cara roja, temblando. Me lo debes, Sam. Seguro usaste mis ideas, ¿verdad? Siempre has estado celoso. Celoso, repetí, casi riendo. ¿De qué exactamente? Agarró la calculadora, la arrojó al suelo y rebotó debajo de otra mesa. Luego, en una gloriosa exhibición de rabieta infantil, golpeó la pared junto a nuestro asiento con tanta fuerza que todos se quedaron boquiabiertos. Su esposa se levantó horrorizada. Randy, detente, le susurró, pero él siguió. Tienes que darme al menos la mitad, 15 millones, eso sería justo. No habrías hecho nada de esto si no fuera por mi empujarte. Incliné la cabeza. Eso no es la mitad, genio. Mamá también se levantó, señalándome como si acabara de descubrir al asesino en una película. Tiene razón, Sam, le robaste su futuro, deberías compartir. La camarera se quedó paralizada, sosteniendo la bandeja como si fuera un escudo. Yo seguí sentado, tranquilo, completamente inmóvil. Cuando el ruido alcanzó su punto máximo, mamá gritando, Randy sollozando, papá intentando que se sentaran, me levanté, los miré y dije en voz baja, ¿saben qué es lo gracioso? Me criaron para sobrevivir sin ustedes. Supongo que aprendí bien. Luego tomé mi chaqueta y salí. Detrás de mí, Randy gritó, no puedes alejarte de la familia. Oh, pero sí podía. Afuera, el aire nocturno golpeó mi rostro como aire fresco después de años en un sótano. Ni siquiera miré atrás. Las puertas de cristal temblaron por la rabieta de Randy, se podía oír su voz a través del vidrio, gritando algo sobre lo desagradecido que era. Caminé por la acera lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, porque lo tenía. En ese momento, no solo había ganado, había terminado el juego por completo. Que se ahogaran con su falsa moral. No iba a explicarme ante personas incapaces de ver más allá de su propio ego. Lo que venía después no era venganza, era exposición. Me habían avergonzado toda la vida, me habían tratado como un fracaso, pero ahora tenía algo mejor que la ira, pruebas, poder y paciencia. Y cuando la verdad finalmente se difundiera más allá de ese restaurante, no solo parecerían estúpidos, sino exactamente lo que eran, parásitos que pensaban que el amor venía con una etiqueta de precio. Y créeme, la factura estaba a punto de llegar. Aproximadamente una semana después del colapso de cumpleaños de Randy, la vida se volvió silenciosa. Demasiado silenciosa. Sin mensajes, sin sermones, sin manipulaciones de culpa. Lo que, con mi familia, solo significaba una cosa, estaban tramando algo turbio. Entonces, un jueves por la mañana, recibí un correo electrónico de mi contadora, Patricia. Asunto, urgente, nuevo documento presentado a tu nombre. Lo abrí pensando que sería algo de impuestos. Pero no. Era un PDF escaneado titulado Certificación de Fideicomiso Familiar. A simple vista parecía falso, membrete elegante, lenguaje legal inflado y mi nombre escrito por todas partes. Luego lo vi, una versión temblorosa de mi firma. Ni siquiera se parecía, parecía que Randy había intentado firmar con la mano izquierda mientras estornudaba. El documento afirmaba que yo había aceptado colocar el 40% de mis activos, unos 10 millones de dólares, en un fideicomiso familiar compartido para promover la armonía financiera. 3 días después redoblaron la apuesta, un mensajero apareció en mi puerta con otro sobre, etiquetado aviso de enmienda del fideicomiso familiar. Era su seguimiento, una presentación oficial destinada a enmendar el primer fideicomiso falso y hacerlo parecer legítimo. En otras palabras, no solo falsificaron un documento, sino que registraron una certificación de fideicomiso falsa y luego presentaron una enmienda para añadir mi nombre por la unidad familiar. O como me gusta llamarlo, Gran Robo, versión PDF. Traducido, intentaron robarme usando Microsoft Word. Patricia llamó un minuto después, con tono tenso, Sam, por favor dime que esto es falso. Oh, es real, dije, solo que no legal.
Ella dudó, ¿quieres que lo reporte de inmediato? No respondí de inmediato, no porque dudara, sino porque no era tonto. Mis cuentas ya estaban más cerradas que Fort Knox. Carla, mi abogada, se había asegurado de que toda transacción superior a $10,000 requiriera confirmación verbal directa. La venta ya se había cerrado, con una parte mantenida en fideicomiso bajo un tercero independiente, completamente intocable. Así que dije, aún no. Estamos seguros. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar. Patricia suspiró, pero me conocía. Yo no era imprudente. Quería pruebas, no solo de lo que hacían, sino de quiénes eran. Y las obtuve. 3 días después, mamá llamó de la nada, con esa voz dulzona que usaba antes de pedir algo. Sam, hemos estado hablando como familia. Es hora de formalizar las cosas. Has tenido tanto éxito y Randy está tan estresado, solo queremos asegurarnos de que todos estén protegidos. ¿Protegidos de qué?, pregunté. Ya sabes, de errores, de personas externas. Es por tu propio bien. Me recosté, sonriendo para mí mismo. Entonces, ese fideicomiso familiar, ¿fue idea tuya? Titubeó. Es lo que hacen las familias responsables, Sam. Solo necesitamos tu firma para hacerlo oficial. Claro, dije. Porque nada dice amor familiar como papeles falsificados. Su tono se endureció al instante. No empieces con esa actitud. Tienes suerte de que incluso te incluyamos. Casi me reí. Sí, mamá, me siento muy afortunado ahora mismo. Después de colgar, llamé a Carla y le dije que nos poníamos en marcha. Entonces lo haremos bien, dijo ella. Sin drama, solo exposición. Contratamos a un investigador privado llamado Harris. Imagínate a un detective de la vieja escuela, gabardina, aliento a café, cero charla innecesaria. En una semana me envió un informe que podría haber sido su propia docuserie de Netflix. Resultó que mamá, papá y Randy habían estado enviándose correos durante días antes de la falsificación. Harris localizó los documentos del fideicomiso en el portal del condado y luego verificó los detalles del notario en los registros oficiales. Su plan era ridículamente torpe. Un correo decía: una vez que vea el fideicomiso archivado, entenderá que es por el bien de la familia. Siempre ha sido difícil. Solo le diremos que es un procedimiento estándar. El fideicomiso garantiza la seguridad de Randy si algo nos pasa. Así que sí, literalmente intentaron escribirse dentro de mi dinero, como si yo no me daría cuenta. Pero Harris no se detuvo ahí. Cavó más hondo, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de propiedades, se puso interesante. Mis padres responsables habían estado en graves problemas financieros durante años, impuestos a la propiedad sin pagar, una línea de crédito al máximo a nombre de Randy y un préstamo comercial impago desde hacía 3 años. No me estaban protegiendo a mí, estaban protegiendo su barco que se hundía. Carla revisó los archivos y sonrió con malicia. Piensan que eres un blanco fácil. Mostrémosles cómo se ve realmente la ingratitud. Pasamos la semana siguiente preparando todo, cada línea falsificada, cada firma falsa, cada correo electrónico documentado, notariado y sellado con fecha. Incluso hicimos que el notario confirmara la falsificación. El notario luego testificó que nunca hubo un reconocimiento en persona y que su sello fue mal utilizado, lo que invalidaba todo el documento. Pero en lugar de presentar cargos de inmediato, quería que el momento fuera poético. Así que esperé. Los dejé presentarlo oficialmente. En el segundo en que se convirtiera en registro público, haría mi movimiento. Y así sucedió. Un mensajero legal dejó un sobre grueso en mi puerta, aviso de enmienda del fideicomiso familiar. Dentro estaba su obra maestra, completa con mi firma falsificada, sellada y notariada. Casi quise enmarcarla. Esa noche me reuní con Carla y Harris. Redactamos nuestro contraataque, una carta de cese y desistimiento citando falsificación y tergiversación financiera, un informe de fraude preparado para el Estado, una alerta al IRS sobre sus deudas no declaradas y sus documentos falsos. Pero la verdadera joya, adjuntamos copias de sus propios correos, los que planeaban todo, y los titulamos exhibición a El fideicomiso familiar, fraude intentado. Carla sonrió al ver el archivo final. Esto va a doler. Bien, dije. Siempre quisieron sentirse importantes, démosles titulares. Antes de enviarlo, revisé el documento falsificado una vez más. Mi firma falsa me devolvía la mirada, temblorosa, casi desesperada. Ese garabato inestable los resumía perfectamente, fingiendo tener el control mientras todo se derrumbaba.
Querían controlarme. Lo que obtuvieron fueron consecuencias. ChatGPT en hoy. Los correos fueron enviados a su abogado, al secretario del tribunal y a un par de agencias que realmente no disfrutan el papeleo por fraude, y luego esperé. No tardó mucho, a la mañana siguiente mi teléfono se iluminó, mamá, papá y Randy llamando uno tras otro. No contesté ni una sola, podían dejar mensajes. El juego había cambiado, ellos querían un fideicomiso familiar, ahora estaban a punto de aprender cómo se ve la verdadera rendición de cuentas. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba, los casos de fraude suelen tardar meses en avanzar, pero el informe del investigador y la documentación implacable de Carla hicieron imposible que se demoraran. Cuando falsificas documentos legales que involucran millones, el sistema de repente encuentra espacio en su calendario. Entré al juzgado con un traje negro, sencillo y limpio, sin corbata, no iba a impresionar a nadie, iba a terminarlo. Carla caminó a mi lado, tranquila como siempre, sosteniendo la carpeta gruesa que contenía, básicamente, la autodestrucción de mi familia. Adentro, Randy y mis padres ya estaban sentados en la mesa de los acusados, mamá apretaba un pañuelo como si actuara para una telenovela, papá evitaba el contacto visual, y Randy se movía nervioso, los ojos de un lado a otro intentando aparentar seguridad pero desprendiendo puro pánico, su esposa estaba sentada detrás con los brazos cruzados y la expresión fría. La jueza entró, mujer severa de mediana edad, hojeó los expedientes sin emoción. Muy bien, dijo con voz cortante, estamos aquí respecto al asunto del fideicomiso familiar fraudulento presentado a nombre del señor Samuel Hess. Señor Haas, puede comenzar su representante. Carla se puso de pie, completamente serena, gracias, su señoría. Lo que encontrarán aquí es un intento deliberado por parte de los demandados de crear y presentar documentos legales falsificados bajo la identidad de mi cliente. El objetivo era acceder a casi $10 millones de sus activos privados. Entregó a la jueza una gruesa pila de pruebas, correos, firmas, sellos de tiempo. La jueza hojeó las primeras páginas y levantó la mirada, sin impresionar. ¿Quién firmó esto?, preguntó, mostrando el fideicomiso falsificado. Randy carraspeó, lo hicimos todos, su señoría, fue solo un malentendido, no quisimos hacer daño. Carla alzó una ceja, ¿un malentendido que requirió falsificar la firma de mi cliente? Randy tartamudeó, no fue así, pensamos que él estaría de acuerdo. Mamá intervino, su señoría, somos una familia unida, solo queríamos proteger a todos. Sam siempre ha sido impulsivo con el dinero, solo intentábamos evitar que volviera a cometer un error. La jueza la miró como si acabara de confesar haber robado un banco. Señora Hayes, dijo, ¿es consciente de que falsificar una firma legal constituye fraude según la ley estatal? Mamá parpadeó, no la falsificamos, solo, tal vez Randy la rellenó. Carla intervino con fluidez, su señoría, el documento es el análisis de caligrafía, verán que la firma fue creada mediante una superposición trazada. La presión del bolígrafo de Randy coincide precisamente con la falsificación. Randy se quedó paralizado, casi se pudo oír cómo se le iba el color de la cara. La jueza lo encaró, señor Hayes, ¿usted firmó el nombre de su hermano? La mandíbula de Randy se apretó, no es como parece. Su esposa murmuró lo bastante alto para que la sala lo oyera, se ve exactamente como se ve. Risas contenidas recorrieron el salón. Carla no había terminado, su señoría, además descubrimos irregularidades adicionales, incluyendo deudas no declaradas, impuestos impagos y líneas de crédito fraudulentas. Mi cliente cree que la motivación detrás de esta falsificación fue ocultar esos problemas financieros obteniendo acceso a sus fondos. La jueza pasó a la página con los extractos bancarios y entornó los ojos, así que no solo falsificaron un documento legal, lo hicieron para cubrir sus propias deudas. Randy empezó a sudar, no es así, él nos debe a la familia. Fue entonces cuando hablé por primera vez, con calma y claridad, no les debo nada, Randy. Tú me debes $5,000 desde 2018, nunca me lo devolviste, ¿recuerdas? La sala estalló en una risa contenida otra vez, hasta el secretario del tribunal sonrió. Mamá siseó, Sam, no es momento. La jueza la interrumpió, de hecho, este es el momento, señora Hayes. Usted y su familia están siendo acusados de un delito financiero serio, permanecerán en silencio hasta que se les dé la palabra. Por una vez mamá guardó silencio. Carla siguió desmontándolos y cuando terminó no les quedó más que excusas. La jueza se recostó en su silla, este es uno de los ejemplos más flagrantes de sentimiento de pertenencia familiar que he visto en este tribunal. Señor Hayes, dijo señalando a Randy, usted falsificó una firma, presentó documentos falsos e intentó apropiarse indebidamente de millones.
su madre y su padre participaron. Tenga suerte de que el señor Samuel Hess haya procedido civilmente y no penalmente. Randy pareció atónito. ¿Penalmente? Carla habló antes de que yo pudiera hacerlo. Sí, si hubiéramos presentado cargos con intención criminal, estaría enfrentando delitos graves. La cara de la esposa se torció entre sorpresa y asco, murmuró algo, se levantó y se dirigió a la puerta. Randy la alcanzó en pánico. ¿A dónde vas? Ella se volvió. Me voy. Ya no voy a pasar mi vida limpiando después de un hombre adulto que llora por el dinero de otro. Toda la sala quedó en silencio, salvo la voz quebrada de Randy mientras intentaba llamarla. Mamá comenzó a sollozar y papá solo miró la mesa, como si al quedarse inmóvil pudiera desaparecer. La jueza firmó la orden final fallando a mi favor, anulando el fideicomiso fraudulento, sancionándolos por las declaraciones falsas y remitiendo el caso para revisión fiscal. Eso, en lenguaje de jueces, significa que el IRS llamaría pronto. Cuando todo terminó, mamá intentó hablar otra vez. Sam, podemos arreglar esto. Me puse de pie, abotoné mi chaqueta y la miré directamente a los ojos. No puedes arreglar algo que ha sido falso toda tu vida. Luego salí. Sin pausas dramáticas, sin última palabra. Solo se acabó. Afuera el sol brillaba fuerte. Carla me alcanzó. Lo manejaste bien. Me encogí de hombros. Ellos hicieron todo el trabajo por mí. Ella sonrió con picardía. ¿Y ahora qué? Sonreí levemente. Ahora dejo que el mundo haga lo que mejor sabe hacer, chismear, porque la verdad siempre sale a la luz. Ellos entraron a esa sala de audiencias pensando que me acorralarían, pero salieron dándose cuenta de que habían construido su propia jaula. Y por una vez, no tuve que mover un dedo. El sistema, el mismo que creyeron poder engañar, se encargó del resto por mí. Una semana después del juicio, todo comenzó a desmoronarse rápidamente. Carla me dijo que había presentado los documentos complementarios para la revisión fiscal. No hice preguntas, no hacía falta. Ella manejaba todo como una asesina profesional, silenciosa, precisa y eficiente. Mientras tanto, yo me mantuve fuera del radar, trabajé desde mi oficina en casa, mantuve el teléfono en silencio y me concentré en construir mi próximo proyecto. La vida se sentía más ligera, más tranquila. Pero mi familia, no tan tranquila. Aparentemente, la noticia se había filtrado. No por mí, no era tan mezquino, pero una de las asistentes legales de Carla resultó ser amiga de un periodista local a quien había asesorado años atrás. El tipo tenía una pequeña columna que cubría historias comunitarias, ya sabes, éxitos locales, negocios, eventos de caridad. Esa semana, su titular decía, familias con derechos de los exitosos, cuando la avaricia se vuelve en contra. Recursos Humanos lo llamó un riesgo reputacional. Cuando la historia se volvió viral localmente, el nombre de Randy desapareció del sitio web de su empresa de la noche a la mañana. Cada detalle coincidía, el fideicomiso falsificado, el hermano con derecho, el colapso en el tribunal. Mi apellido no fue impreso, pero la sección de comentarios prácticamente los etiquetó directamente. El pequeño círculo social de mamá, las mujeres con las que presumía los logros de Randy, se volvió contra ella de inmediato. La gente dejó de invitarla a almuerzos, sus chats grupales se quedaron en silencio, se convirtió en tema de chisme en lugar de ser quien lo esparcía. Los antiguos compañeros de trabajo de papá dejaron de llamarlo, algunos incluso lo eliminaron de redes sociales. Uno de ellos, aparentemente, le envió el enlace del artículo con una sola palabra, wow. Y Randy, la caída de Randy fue prácticamente cinematográfica. Lo llamaron a su oficina el lunes siguiente, ya sabes, el trabajo de gerente que nunca se ganó, y lo despidieron en el acto. Preocupaciones de reputación, dijeron. Traducción, no queremos que nuestros clientes busquen tu nombre y encuentren un caso de fraude. La empresa emitió un comunicado sobre valores éticos y confianza, y el nombre de Randy desapareció de la página del personal en menos de 24 horas. Mamá me envió un mensaje esa noche, ¿estás feliz ahora? Destruiste la carrera de tu hermano, ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia? No respondí, principalmente porque estaba riendo. ¿Destruí su carrera? Él la destruyó solo, pensando que el fraude era una estrategia financiera. Unos días después recibí una llamada de un número desconocido. Casi la ignoro, pero la curiosidad ganó. Era Randy. Su voz sonaba como papel de lija, agrietada, cansada, desesperada. Oye, solo quería hablar, hombre. Mira, la cagué, pero no tenías que llevarlo tan lejos. No dije nada. Suspiró. Podrías haberme ayudado. Tienes el dinero, que son unos cuantos millones para ti, ¿eh?
Esa frase, que son unos cuantos millones para ti, fue cuando entendí que nada había cambiado. Todavía pensaba que tenía derecho a algo, todavía creía que existía para rescatarlo. Colgué sin siquiera despedirme. 2 días después, Carla me reenvió una notificación judicial: la casa de Randy estaba oficialmente en proceso de embargo. Entre impuestos atrasados, préstamos impagos y las nuevas multas por el caso de fraude, estaban hundidos. Es increíble lo rápido que una familia pasa de somos víctimas cuando la luz los alcanza. Luego llegó el correo electrónico, el infame ensayo de perdón familiar de mamá. Empezaba con: querido Samuel, todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos, y terminaba con: sé que en el fondo no quieres ver a tu familia rota así. Era largo, emocional, manipulador, el mismo tipo de actuación que había usado toda mi vida, disfrazada de culpa y nostalgia. Lo leí 2 veces, luego lo borré. No por ira, sino por paz. No le debía un cierre por algo que ella había construido ladrillo a ladrillo. Una noche, Carla y yo salimos a cenar después de una reunión. Ella preguntó: ¿alguna vez piensas en reconciliarte con ellos? Me reí: ¿reconciliar qué? Ellos no perdieron a un hijo, perdieron una billetera. Ella asintió despacio: justo. Por primera vez no sentí enojo ni rencor, solo final, como si por fin hubiera cerrado la pestaña del navegador de un dolor de cabeza que duró años. Ellos querían mi dinero, ahora mi nombre alimentaba el éxito y el de ellos el chisme. Habían pasado unos 6 meses desde el desastre en el tribunal, 6 meses de paz, sin llamadas, sin drama, sin culpa. Tenía mi empresa, mi espacio, mi vida tranquila, todo finalmente tenía sentido otra vez. Entonces, una noche, escuché golpes en mi puerta, 3 toques fuertes, no del tipo educado. Revisé la cámara: Randy. Se veía terrible, el cabello grasoso, la sudadera manchada, los ojos desorbitados. Por un segundo pensé en ignorarlo, pero luego pensé: está bien, una última lección. Se abrió paso apenas abrí la puerta. ¿Crees que esto es gracioso?, ladró. Buenas noches para ti también, respondí. Arruinaste mi vida, gritó, tú y tu estúpida farsa en la corte. Me costó mi trabajo, mi esposa, mi reputación. Me apoyé en la pared: tranquilo, no, Randy, tú te costaste todo eso. Me apuntó con un dedo. Podrías haberme ayudado. Tienes millones y me dejaste ahogarme. ¿Ayudarte?, dije. Falsificaste mi firma, intentaste robarme a plena vista. Eso no es ayuda, eso es instinto de supervivencia. Sus ojos temblaban. ¿Crees que eres mejor que yo? Solo tuviste suerte. Sí, respondí, la suerte de no cometer delitos con hojas impresas. Dio un paso más, la mandíbula tensa. Siempre me miraste por encima del hombro, desde que éramos niños. Lo interrumpí: no. Dejé de mirarte el día que decidiste que merecías algo solo por existir. Eso le dolió. Se notaba en su cara, la vergüenza tratando de esconderse detrás del enojo. Me humillaste, Siseo, la gente susurra mi nombre como si fuera un chiste. Me encogí de hombros: tal vez deja de darles material. ¿Crees que eres intocable?, gritó, y lanzó un golpe torpe. No pensé, solo me moví, esquivé, agarré su hombro y respondí con un solo golpe. No fuerte, no dramático, solo lo suficiente para dejar claro el punto. Tropezó, se tocó la mandíbula, los ojos abiertos como si no pudiera creer que realmente lo había hecho. Me golpeaste, gritó. Tú lo intentaste primero, dije. Se veía patético, temblando, respirando con dificultad, más perdido que furioso ahora. No tienes corazón, murmuró. No, dije, simplemente terminé de ser tu plan de respaldo. Arruinaste tu propia vida. Mentiste, engañaste y culpaste a todos los demás por ello. Me fulminó con la mirada, la voz quebrada: mamá y papá nunca te perdonarán por esto. Bien, dije, significa que por fin hice algo bien. Se quedó paralizado, como si no esperara oír eso. No lo entiendes, hombre. No me queda nada. Nada. Di un paso adelante, con la voz baja: lo tenías todo, oportunidades, gente que te ayudaba, lo quemaste todo. Y ahora estás enojado porque no te lancé otro fósforo. Apretó los puños de nuevo, pero no atacó. La pelea se había ido, solo quedaba el ego. Lárgate, dije. No se movió. No puedes simplemente, lo interrumpí, si vuelves a aparecer aquí o incluso me mandas un mensaje, presentaré una orden de restricción tan rápido que tu próxima dirección será un banco del tribunal, ¿entendido? Parpadeó, sin palabras.
Vete a casa, Randy, a lo que quede de ella. Murmuró algo y se fue, los hombros caídos, dejando huellas de barro en el suelo. No lo detuve, solo cerré con llave la puerta y me quedé allí un largo momento, dejando que el silencio se asentara. No era ira lo que sentía, era paz. Paz fría, clara, atrasada. Me preparé un café, me senté junto a la ventana y observé las luces de la ciudad parpadear. En algún lugar, mi hermano probablemente seguía culpando al mundo, pero ese ya no era mi problema. La gente piensa que cortar con la familia es cruel. No lo es. Es cirugía, dolorosa, pero te salva la vida. Él pasó años creyendo que era el fuerte porque tenía a mamá detrás. La verdad es que yo fui el que sobrevivió sin respaldo. Sin disculpas, sin arreglos, sin vuelta atrás. Él quería una pelea. Lo que obtuvo fue la realidad. Y yo, obtuve algo mejor, silencio. Ellos pensaron que les debía mi éxito. Resulta que solo eran la prueba de que no necesitaba a nadie para ganar. Estoy pasando el día de acción de gracias con la familia de mi ex. Puedes quedarte en casa, dijo mi novia. Así que cancelé su vuelo de aniversario a Roma y llevé en su lugar a la persona que menos le gusta. Ella se enteró en el aeropuerto mientras yo ya estaba bebiendo un espresso en Italia. Hola Reddit, normalmente no soy del tipo que publica cosas personales, pero esta historia ha estado rondando mi cabeza por un tiempo. Comenzó como una simple historia de relación, un abogado, una novia de largo plazo, una vida normal hasta que una mañana de acción de gracias todo se puso patas arriba. Digamos que aprendí que mantener la calma no significa quedarse ciego. Yo soy Jonah, 34 años, abogado, no del tipo que grita en los tribunales, más bien del tipo que arregla todo en silencio antes de que explote. Me gusta el orden, mi apartamento está limpio, mi horario es predecible y puedo hacer una tortilla decente sin quemar la sartén. Mi novia, Lois, es lo opuesto, 28 años, gerente de marketing digital, del tipo que publica 3 veces en Instagram porque la iluminación era diferente. Es encantadora, atrevida, divertida cuando quiere serlo y, de alguna manera, piensa que llegar tarde es parte de su personalidad. Llevábamos 3 años juntos, viviendo juntos casi uno. Todo iba bien, estable, o al menos eso creía, hasta que llegó la bomba del desayuno. Era un martes normal por la mañana. Estaba en la encimera de la cocina, portátil abierto, revisando un contrato mientras tomaba café. Lois salió del dormitorio con una de mis camisas y el móvil en la mano, como si esperara que el universo la validara. Se apoyó en la encimera y dijo, con total naturalidad, no te asustes, pero pasaré el día de acción de gracias con los Henderson este año. Parpadeé. ¿Con quién? Me dio esa sonrisa que la gente usa justo antes de decir algo tonto a propósito. La familia de Peter. ¿Recuerdas a Peter, verdad? Sí, su ex, el mismo tipo cuyo nombre solía aparecer en su teléfono con emojis al lado, antes de que ella dijera solo somos viejos amigos poniéndonos al día. Ese Peter. Dejé mi café lentamente, porque la cafeína y la estupidez no se mezclan. Vas a pasar el día de acción de gracias con la familia de tu ex, ¿sabes cómo suena eso, verdad? Ella puso los ojos en blanco como si el problema fuera yo. Ay, Dios mío, Jonah, no lo hagas raro, su madre me invitó, ¿de acuerdo? Ella y yo seguimos siendo cercanas, es solo familia. Solo familia, claro, porque no hay nada raro en pasar una festividad con las mismas personas que alguna vez planearon tu boda, incluso la paleta de colores. Alcé una ceja. ¿Recuerdas que ya prometimos ir con mis padres, verdad? Mi madre ha estado preguntando qué tarta vas a llevar. Lois se encogió de hombros, fingiendo estar ocupada sirviéndose café que ni siquiera bebía. Los veré en otro momento, no es gran cosa, estás actuando como si me fuera a una escapada romántica o algo así. Oh, perdón, dije manteniendo un tono tranquilo, son solo los Henderson, las personas que todavía publican recuerdos de tu fiesta de compromiso, totalmente normal. Cruzó los brazos. Estás siendo dramático. Sonreí, no de manera amable. Soy abogado, dramático es cuando la gente llora frente a los jueces. Esto soy yo haciendo preguntas. Lois suspiró como si le hubiera arruinado el ambiente. Estás celoso sin razón. Sabes que Peter está comprometido ahora, ¿verdad? Dije fingiendo pensar, y ese compromiso no haría esto más raro. Ella volvió a poner los ojos en blanco y tomó su teléfono, terminando la conversación de la manera más moderna posible, ignorándome. Vi su pulgar moverse por la pantalla, probablemente escribiéndole algo a la misma familia con la que celebraría. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera estaba enojado, estaba interesado,
porque nadie anuncia algo así a menos que ya lo haya justificado en su cabeza unas 100 veces. Me lanzó una mirada sucia y se fue pisando fuerte. Sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza: solo familia, no estés celoso, no es gran cosa. Ya había escuchado ese tono antes, era el mismo que usaban los clientes justo antes de que descubriera que habían firmado algo estúpido. Me recosté en la silla, mirando su taza de café vacía todavía sobre la encimera. Siempre era lo mismo, dejaba las cosas a medio terminar pero esperaba paciencia completa. En los minutos siguientes, mi cerebro hizo lo que siempre hace: conectar los puntos. Su teléfono había estado boca abajo últimamente, sus mensajes eran más cortos, más fríos. Cuando yo entraba en la habitación, minimizaba las pantallas como si ocultara secretos de estado. No era prueba de infidelidad, pero sí prueba de cambio, del tipo de cambio en el que alguien deja de preocuparse lo suficiente como para ocultarlo bien. Y, sinceramente, eso dolía. No era el tipo que se volvía paranoico fácilmente. He tenido clientes que me han mentido en la cara, jefes que intentaron llevarse el mérito de mi trabajo y jueces que ponen los ojos en blanco a mitad de mis frases. Puedo manejar la tensión, pero esto era diferente. Esto era alguien que sabía exactamente cuán estable era yo y confundió eso con estupidez. Lois acababa de decirme exactamente a dónde iba, justo de vuelta al círculo de su ex, y actuó como si no pasara nada. Podría haberla enfrentado en ese momento, podría haberle dicho que eligiera un lado, pero así no es como se trata con la gente que te subestima. Los dejas pensar que están ganando, les das cuerda y observas qué hacen con ella. No estaba seguro de cuál sería mi siguiente movimiento, pero sabía que habría uno. Y esta vez no iba a discutir ni a explicarme, simplemente la dejaría seguir hablando, seguir mintiendo y seguir pensando que era la lista, mientras yo, en silencio, ponía la mesa para algo que nunca vería venir. Lois no volvió a mencionar el Día de Acción de Gracias, lo cual estaba bien, yo tampoco. Probablemente pensó que lo había superado, y eso era exactamente lo que quería que pensara. Empecé a actuar aún más relajado, preguntándole qué quería que cocinara para la cena, dándole un beso en la frente cuando llegaba a casa, todos los puntos típicos del buen novio. Ella sonreía como si todo fuera normal, y eso era perfecto. Cuando volvió a mencionar a los Henderson, fingí no saber nada. Ella dijo: oh, confirmé con la señora Henderson para el Día de Acción de Gracias, está muy emocionada por verme. Yo respondí: dile que le mando saludos, seguro extraña tenerte en la mesa de los niños. Ella ni siquiera notó el tono. Una noche llegó a casa temprano, dijo que necesitaba una ducha antes de dormir. Dejó su teléfono sobre la encimera, la pantalla aún encendida. Normalmente no lo tocaría, pero esta vez algo no estaba bien. El teléfono estaba encendido, pero la pantalla no tenía bloqueo. Había estado editando fotos. Toqué el álbum por reflejo. Allí estaba, una carpeta oculta. No estaba marcada como oculta, solo tenía un pequeño icono debajo del nombre de una carpeta compartida, recuerdos. La abrí. Primera foto, Lois en un evento al aire libre, hojas de otoño al fondo, la luz del sol cayendo suavemente. Segunda foto, Lois y Peter. Él tenía el brazo alrededor de sus hombros, ella sostenía un bebé, probablemente su sobrina. Se veían demasiado cercanos, demasiado cómodos, como si los viejos tiempos nunca hubieran terminado. Sin subtítulos, sin filtros, solo imágenes crudas, casuales, reales. Deslicé una vez más, mismo evento, mismo grupo de personas. Ella se veía feliz, el tipo de felicidad que solía tener cuando estaba conmigo. Eso fue suficiente. Dejé el teléfono exactamente donde lo había dejado. Un minuto después, la ducha se apagó. Yo ya estaba de nuevo en el sofá, escribiendo algo al azar en mi portátil. Ella salió envuelta en una toalla, el cabello goteando, el teléfono en la mano. Me miró, probando el ambiente. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije sin levantar la vista. Solo leo sobre un tipo que defiende malas decisiones para ganarse la vida. Bastante identificable. Ella soltó una pequeña risa y desapareció en el dormitorio. Esa noche dormí bien. Unos días después, la cosa se puso mejor. Estaba revisando las redes sociales durante mi pausa para almorzar en la oficina. Una amiga en común, Jenny, había publicado un montón de fotos de la cena previa al Día de Acción de Gracias de los Henderson, cosas típicas de grupo, la mesa familiar, demasiadas velas, gente fingiendo que el puré de papas era una conversación profunda. Entonces la vi, Lois, sentada justo al lado de Peter, su brazo rozando el de ella en la foto. Ambos reían por algo. Ella se veía relajada, como si perteneciera allí.
El pie de foto decía, tan agradecida por este grupo. Tiempo en familia. Tiempo en familia, claro. Ella me había dicho que esa noche trabajaría hasta tarde, que la oficina se estaba preparando para las campañas del Viernes Negro. Incluso le llevé comida para llevar y la dejé en el refrigerador, como un idiota. Inmediatamente hice una captura de pantalla, no por despecho, sino por costumbre, primero la evidencia, la reacción después. Le escribí esa noche, ¿cómo va el trabajo? Ella respondió, una locura. Llegaré tarde otra vez, por supuesto. Así que le di me gusta a la publicación de su amiga, solo por diversión. Unos minutos después, Lois volvió a escribirme, ¿por qué le diste me gusta a la publicación de Jenny? Sonreí. Se veía bien. Parecen cercanos. No hubo respuesta después de eso. Ese fin de semana, ella estuvo excesivamente cariñosa. Preparó el desayuno, puso música, tenía esa cara de, soy la novia perfecta. Yo simplemente seguí el juego, manteniéndolo ligero. Cuando me preguntó si estaba emocionado por Roma, le dije, sí, no puedo esperar, será un viaje para recordar. Ella se rió, pensando que lo decía de manera romántica. No tenía idea de que yo ya estaba reescribiendo el itinerario en mi cabeza. Empecé a tomar medidas silenciosas. Revisé nuestro portal de viajes, viaje de aniversario a Roma, 2 boletos reservados. Hice clic en gestionar reserva y vi ambos nombres. Un solo clic para eliminar el suyo. No lo hice todavía, solo lo miré, como un jugador de ajedrez observando la jugada que está a punto de hacer. Esa noche, ella estaba en el sofá mostrándome vestidos en su teléfono, preguntando cuál me gustaba para nuestra cena en Italia. Señalé el rojo. Ese grita confianza, dije. Ella sonrió ampliamente, besó mi mejilla y dijo, ¿ves? Si te importa. Por supuesto, respondí. Soy un gran fanático de ver cómo la gente muestra confianza. No lo entendió. Cuando llegó la semana del Día de Acción de Gracias, estaba llena de energía, empacando, hablando de los pasteles que llevaría, actuando como si yo hubiera aprobado toda esta locura. ¿Estás seguro de que no te molesta que vaya? Es solo un fin de semana. Sonreí. Lois, eres una adulta. Si quieres comer pavo con la familia de tu ex, eso es asunto tuyo, de ellos y de tu sentido común. Ella se rió, pensando que estaba bromeando. Esa noche le dije adiós y agregué, disfruta la cena con tu segunda familia. Jonah, dijo, medio riendo, medio molesta, no estés celoso. Celoso, dije mientras sostenía la puerta para ella. No, solo tengo curiosidad por saber en qué lado de la mesa te vas a sentar. Ella negó con la cabeza, murmurando, eres tan dramático, y se fue. En el segundo en que la puerta se cerró, exhalé. Sin ira, sin tristeza, solo espacio, esa clase de paz que llega cuando sabes que ya no estás adivinando. Abrí mi portátil, volví a la reserva del viaje y dejé el cursor sobre su nombre. Hice clic una vez, lo eliminé y susurré para mí mismo, mide 2 veces, corta una. Después de esas palabras, todo en mí se volvió silencioso, no vacío, solo enfocado. A la mañana siguiente, mientras Lois se preparaba para ir al trabajo, empecé a mover piezas, no emocionales, sino literales. Saqué mi vieja maleta del armario. No empaqué ropa aún, solo algunas cosas importantes, mi pasaporte, certificado de nacimiento, colección de relojes y algunos documentos. No confiaba en dejarlos en el apartamento. Cosas que ella ni siquiera notaría que faltaban. Las llevé a mi oficina ese mismo día y las guardé bajo llave en mi gabinete privado. Sin drama, sin movimientos bruscos, solo preparación silenciosa. Unos días después, me envió un mensaje durante el almuerzo, ¿debería comprar ese juego de maletas a juego para Roma? Se ven lindas. Le escribí, si te gustan, cómpralas. Ella respondió con un emoji de corazón. No tenía idea de que su asiento en ese avión ya no existía. Esa noche volví a ingresar a la cuenta de la aerolínea, viaje a Roma, 2 pasajeros. Seleccioné su nombre, hice clic en cancelar y elegí aplicar el boleto no utilizado como crédito de viaje a mi cuenta. El correo de confirmación llegó unos minutos después. Lo archivé. Luego llamé al hotel. La mujer al teléfono dijo, señor Carter, veo su reserva para la estancia de aniversario, ¿en qué puedo ayudarlo? Necesito modificarla a ocupación individual, respondí. ¿Ha surgido algo? Ella hizo una pausa. ¿Desea que ajuste también el tipo de habitación? No, mantenga la suite, solo asegúrese de que no figure ningún segundo huésped. Por supuesto, recibirá una nueva confirmación en breve.
Le di las gracias, colgué y exhalé. Esa fue la parte fácil. El siguiente movimiento, las finanzas. Lois y yo teníamos una tarjeta de crédito conjunta para los víveres y los gastos compartidos. Inicié sesión, verifiqué el saldo y la congelé. La aplicación me envió una confirmación, temporalmente suspendida. Perfecto. Luego moví el resto de mis ahorros a una cuenta privada que había abierto hacía años, en el mismo banco, pero solo a mi nombre. No se trataba del dinero, se trataba del control. Cuando personas como Lois empiezan a creer que todo gira en torno a ellas, recuperar el control se convierte en su propia forma silenciosa de paz. Ella seguía actuando como si nada estuviera mal, seguía hablando de nuestro aniversario en Roma como si protagonizara algún comercial romántico de viajes. Cada mañana decía cosas como, cariño, vamos al Vaticano el día 2 o esperamos hasta el tercero, o encontré el restaurante más lindo cerca de la Fontana di Trevi, imagina cenar allí. Yo solo asentía, suena genial, tú eres la planificadora. Ella sonreía, como si hubiera elogiado su personalidad en lugar de su ilusión. Publicaba historias con cuenta regresiva en sus redes sociales, no puedo esperar para celebrar el amor en Roma, con el hashtag viaje de aniversario. La gente comentaba, ustedes son la meta. Sí, si la meta era un accidente a cámara lenta. La semana de Acción de Gracias llegó rápido. Lois empacó temprano, tenía regalos envueltos para los Henderson, vino, velas, algo para la sobrina de Peter. Ni siquiera pregunté cómo consiguió su dirección. La noche antes de irse, tarareaba en la cocina mientras hacía listas en su teléfono. Me preguntó, ¿necesitas que te deje algo listo para cuando visites a tus padres? No, le dije, tengo todo bajo control. Ella sonrió, besó mi mejilla y dijo, ¿ves? Somos un gran equipo. Le devolví la sonrisa. El mejor. A la mañana siguiente salió con un vestido suéter y botas, la maleta junto a la puerta. ¿Seguro que estarás bien sin mí?, preguntó, fingiendo que yo era el necesitado. Sobreviviré, respondí, tomando su bolso y llevándolo al ascensor. Me besó para despedirse. Te enviaré fotos. Las espero con ansias, dije. La puerta se cerró. Silencio otra vez. Volví adentro y me senté en el sofá solo escuchando. El apartamento finalmente estaba quieto. Sin perfume en el aire, sin música de fondo, sin notificaciones sonando cada 2 minutos. Ni siquiera me sentía enojado, solo tranquilo. Abrí mi portátil, revisé mi correo y vi su confirmación de vuelo para el fin de semana de Acción de Gracias. Su propio boleto, no el mío. No me importaba a dónde fuera, mientras creyera que yo la esperaba. En cambio, empacé una pequeña bolsa, tomé mis llaves y comencé a conducir hacia el norte. Mis padres viven a 2 horas en Dormont. No los veía hacía tiempo. Mi madre abrió la puerta como si acabara de volver de la guerra. Por fin estás aquí, ¿dónde está Lois? Asunto de trabajo, dije, abrazándola. No pudo escapar. Mamá frunció el ceño. Qué pena, le hicimos su pastel favorito. Sobrevivirá, dije, quitándome la chaqueta. Papá estaba en el porche arreglando una luz rota. No pensé que vendrías, hijo. Es bueno tenerte de vuelta. Fue pacífico, simple, el tipo de normalidad que golpea más fuerte cuando te das cuenta de que has estado viviendo en el caos. Al día siguiente ayudé a papá con las canaletas y pasé la tarde afuera. Mi teléfono vibró unas cuantas veces. Mensajes de Lois, la cena fue increíble, la mamá de Peter te manda saludos, te encantaría su nueva casa, es enorme, te extraño. Los leí, luego bloqueé el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Pensé en el viaje, en cómo pronto estaría publicando fotos, presumiendo de Roma como si fuera un capítulo garantizado en nuestra historia. Pero ella ya había tomado su decisión, y yo, la mía. El domingo me despedí, subí al auto y empecé a conducir de regreso a casa. La autopista estaba vacía, la nieve cubría los bordes del camino. Apagué la radio, bajé la ventana lo suficiente para sentir el frío. En algún punto entre las señales de salida y el horizonte de la ciudad, me sorprendí sonriendo. Ella eligió dónde quería estar. Ahora era mi turno. Yo elegiría a dónde ir. Lo dije en voz baja, y el volante ni siquiera tembló en mis manos. Pasó un mes. El aire se volvió más frío. Las luces de la ciudad empezaron a parpadear con el absurdo espíritu navideño temprano. Y Lois vivía en su propio carrete de momentos destacados. Cada noche llegaba a casa con nuevas bolsas de compras, ropa, productos para el cuidado de la piel, gadgets de viaje, como si estuviera a punto de protagonizar su propio videoblog de viajes.
Con una tarjeta diferente, obviamente. Ella siempre mantenía su propia tarjeta para sus gastos personales. Estaba obsesionada con nuestro viaje a Roma. Cada vez que decía nuestro, mentalmente la restaba de la oración. Tarareaba mientras empacaba y decía cosas como, vamos a tomar tantas fotos junto a las catedrales, o no puedo esperar para mostrarte mi sorpresa para nuestra cena de aniversario. Mientras tanto, mis días seguían normales, trabajo, gimnasio, comidas a las mismas horas, tranquilo, predecible. A veces intentaba hacer pequeñas conversaciones sobre Italia, y yo asentía como si escuchara a medias. Ella decía, reservé una cita para las uñas el día antes del vuelo, y yo respondía, suena productivo. Pensaba que estaba distante porque estaba estresado con el trabajo. No se equivocaba, solo sobre el motivo. 3 noches antes del vuelo, extendió todos sus atuendos sobre la cama, diferentes looks para cenar junto a la fuente, para un día de compras y para paseos románticos. Preguntó, ¿cuál te gusta más para nuestra primera noche allá? Respondí, el que creas que aprobaría la madre de Peter. Ella se rió, creyendo que bromeaba. Yo ni siquiera sonreí. Cuando llegó la mañana de nuestro aniversario, el espectáculo estaba en plena producción. Lois se despertó antes que yo, puso música a todo volumen mientras se arreglaba. El olor del perfume llenaba el apartamento, como si intentara ahogar la culpa con Chanel. Caminé a la cocina, tranquilo como siempre, y preparé café. Ella salió con unos jeans de diseñador, un suéter blanco y una nueva bolsa de viaje colgada al hombro. Se había arreglado el cabello, el maquillaje, todo el paquete completo. Dio una vuelta y dijo, ¿cómo me veo? Como alguien a punto de tener una experiencia que le cambiará la vida, ¿no? Así parece, dije, sorbiendo mi café. Ella sonrió con suficiencia, tomando selfies frente al espejo junto a la puerta. La vi escribir el pie de foto, aniversario en Roma. Perfecto. El camino al aeropuerto fue mayormente ella hablando. Hablaba de la comida que quería probar, de los restaurantes que había marcado, de cómo su amiga Becca dijo que estaba tan celosa. Yo daba respuestas cortas. Ella ni lo notó, demasiado ocupada enviando mensajes. En un momento dijo, ¿estás callado? ¿Todo bien? Solo pensando, dije. ¿En qué? En lo rápido que la gente se acostumbra a dar las cosas por sentadas. Ella sonrió, sin entender, y volvió a desplazarse por su teléfono. Llegamos al aeropuerto 2 horas antes del vuelo. Clásica Lois, tenía que llegar temprano para evitar el estrés. Insistió en llevar sus 2 maletas, aunque le ofrecí ayuda. Lo tengo, dijo con orgullo. Solo asentí y la seguí. En el mostrador de registro fue la primera en acercarse, entregó su pasaporte con una sonrisa que podría haber vendido pasta dental. La agente tecleó, hizo una pausa, frunció el ceño y volvió a teclear. Lo siento, dijo la mujer, no veo un segundo pasajero en esta reserva. Lois rió con nerviosismo. Eso no puede ser, está bajo Jonah Carter, 2 boletos. La agente negó con amabilidad. Aquí solo aparece un señor Carter. Lois me miró parpadeando rápido. ¿Qué está pasando? Di un paso adelante. Tiene razón en una cosa, dije. Está a mi nombre. Luego miré a la agente. Es correcto, reserva individual. La agente miró entre nosotros, dándose cuenta de que había tropezado con algo incómodo. ¿Desea que verifique de nuevo? No es necesario, respondí. Todo está como debe estar. Lois se giró completamente hacia mí, su rostro pasó de la confusión a la ira en tiempo real. Jonah, ¿qué hiciste? Ajusté la correa de mi equipaje de mano. Cancelé tu boleto, después de que elegiste pasar el día de Acción de Gracias con tu ex en lugar de conmigo. Su boca se abrió. Estás bromeando, ¿verdad? No bromeo con reservas, dije con frialdad. Un par de personas en la fila comenzaron a mirar. Lois bajó la voz, pero no lo suficiente. Jonah, esto es una locura, no puedes simplemente cancelar mi boleto. Se supone que debemos celebrar. La miré con calma. Íbamos a celebrar, pero tú ya celebraste Acción de Gracias con la familia de Peter, ¿recuerdas? Pensé que celebraría con alguien que realmente cumpliera sus planes. Su voz subió un tono. ¿Estás haciendo esto para castigarme? No, dije, acercándome para que solo ella pudiera oír. Tú me dijiste que no fuera celoso, solo estoy siguiendo tu ejemplo. Ella se quedó inmóvil, los ojos moviéndose como si buscara una versión de la realidad donde eso tuviera sentido. Jonah, la gente nos está mirando. Sí, dije, deberías contarles sobre los Henderson, eso aclararía las cosas.
Ella se quedó boquiabierta, las manos temblando. Eres vengativo, en serio eres cruel. Sonreí levemente. Siempre dijiste que era demasiado tranquilo. Considera esto un equilibrio. Su voz se quebró. Jonah, por favor, arréglalo, llama a la aerolínea. Lo hice, respondí, hace 3 semanas. La agente carraspeó con incomodidad. ¿Desea que le reserve otro vuelo aparte? No, gracias, dije sin apartar la mirada de Lois. Este viaje es para uno. El rostro de Lois se puso rojo, su respiración irregular. No puede simplemente. Jonah, todos pueden vernos. Bien, respondí, tomando mi bolso. Pueden ver lo que pasa cuando alguien confunde paciencia con debilidad. Entonces dijo la frase que esperaba, no puedo creer que hagas esto en nuestro aniversario. La miré, firme. Tú elegiste donde querías estar, Lois. Yo solo elijo hacia dónde voy. Apretó la mandíbula, los ojos vidriosos. Así que eso es todo, solo te vas. Exactamente. Empecé a caminar. Ella gritó detrás de mí, te vas a arrepentir. Me giré una vez, tan tranquilo como siempre. Tal vez, pero al menos me arrepentiré en Roma. La expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad, ira y pura humillación. Comenzó a discutir de nuevo con la gente, exigiendo que lo arreglaran, agitando su teléfono como si pudiera hacer una captura de pantalla para volver a mi vida. Pasé directamente por seguridad, entregué mi pase de abordar y no miré atrás. Por primera vez en meses, me sentí ligero, sin culpa, sin ruido, sin fingir. Ella pensó que volaba solo a Roma. Tenía mitad de razón. El asiento vacío a mi lado en primera clase no era suyo, pertenecía a mi mejor amigo, Ryan. El mismo tipo que Lois no soportaba. Solía llamarlo inmaduro, molesto y ese tipo que cree que el sarcasmo es una personalidad. No se equivocaba. Probablemente por eso nos llevábamos tan bien. Ryan abordó tarde, con la mochila colgada al hombro, sonriendo al verme. Hombre, no puedo creer que esto realmente funcionó, dijo mientras lanzaba su bolso al compartimento superior. ¿De verdad cancelaste su boleto? Sonreí con ironía. Ella canceló el día de Acción de Gracias. Yo solo devolví el favor. Se rió tan fuerte que la azafata le lanzó una mirada. ¿Estás loco? Calculado, corregí. Loco tiene mal sentido del tiempo. Se sentó, se abrochó el cinturón y miró alrededor. Espera, ¿estamos en primera clase? Sí, dije, recostándome. Puedes agradecer el crédito de viaje por cancelar su asiento. Ryan parpadeó y luego sonrió como un niño. ¿Así que convertiste el asiento cancelado en nuestra mejora? Piénsalo como justicia poética con espacio para las piernas. Chocó su puño conmigo. Eres mi héroe. El vuelo a Roma fue tranquilo, suave, casi relajante. Mientras Lois probablemente explotaba mi teléfono en el mostrador de registro, yo tomaba un espresso a 30.000 pies de altura, hojeando mis casos en la tableta. Ryan miró por encima. ¿En serio estás trabajando? Estoy haciendo turismo anticipado, dije. La preparación lo es todo. Negó con la cabeza. Planeas incluso tu venganza como un plano arquitectónico. Mide 2 veces, dije sonriendo, corta una. Aterrizamos en Roma por la mañana temprano. La ciudad parecía viva en el instante en que salimos, caos con ritmo, bocinas, motocicletas, el olor a espresso y piedra antigua. El conserje levantó la vista cuando hicimos el check-in. Buongiorno, Saine Carter, tenemos su reserva, ocupación individual, ¿verdad? Sí, dije. Llamé esta mañana para añadir un huésped. El conserje asintió e imprimió 2 llaves. Ryan alzó una ceja. Hombre, ¿de verdad planeaste esto? Soy abogado, respondí. No construimos nada si no es sólido. Los días siguientes fueron exactamente lo que no sabía que necesitaba. En cada lugar que miraba veía cosas que ella había planeado para nosotros, las reservas en restaurantes, la heladería que había guardado, los recorridos de los que había hablado. Pero ahora nada dolía. Era incluso gracioso. En un momento, Ryan y yo estábamos parados junto a la Fontana di Trevi, y él dijo, entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? ¿Nunca salgas con gente de marketing? Me encogí de hombros. Nunca salgas con alguien que crea que tu paciencia es una debilidad. Él se rió. Eso debería estar en una camiseta. Esa noche, durante la cena en un lugar con vista al Panteón, Ryan comenzó a contarme sobre su ex. Hermano, mi novia una vez lanzó mi portátil por la ventana porque no le di
me gusta, a su publicación no bastante rápido. Casi escupí mi bebida. ¿Qué? Asintió con seriedad. Dijo que no me involucraba lo suficiente, como si nuestra relación necesitara analíticas. Me recosté riendo. Supongo que estamos unidos por novias con derecho. Sí, dijo, excepto que la tuya intentó convertir el Día de Acción de Gracias en una prueba de lealtad. Falló, respondí, levantando mi copa. Tú aprobaste, libertad. Él chocó su copa con la mía. Por el silencio, añadí. Al día siguiente visitamos el Coliseo. Tomé una foto de nosotros sentados en los antiguos escalones, Ryan haciendo un pulgar arriba como un gladiador. La publiqué después con un pie de foto simple, solo celebrando como se debe. No era venganza, era puntuación. Al atardecer, la publicación ya había provocado la tormenta que esperaba. Lois debió verla en menos de una hora. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, notificaciones, mensajes, llamadas perdidas. Ni siquiera tuve que abrirlos para saber el tono. Finalmente, la curiosidad ganó. Revisé, pared tras pared de texto de Lois. ¿Me humillaste? ¿Sabes lo que la gente está diciendo? Eres cruel. No puedo creer que lo trajeras. ¿Crees que esto te hace ver fuerte? Te hace ver amargado. Deslicé por todo eso y respondí una sola vez. Tú me dijiste que no fuera celoso, ¿recuerdas? Aprendí de ti. Luego silencié el chat. Ryan miró de reojo. ¿Ya perdió la cabeza? Colapso total, dije. Párrafos de furia. Sonrió. Se siente bien, ¿verdad? Lo pensé. Se siente limpio. El resto del viaje fue tranquilo, sin tensión, sin dudar de cada palabra que decía. Lois solía narrar cada momento para las redes sociales, repetir fotos, arreglarse el cabello, quejarse de la luz. Ryan simplemente decía quédate ahí, tomaba la foto y seguía. Simple, real. En un momento estábamos sentados en una pequeña cafetería con un anciano italiano cantando desafinado, y Ryan dijo, amigo, te das cuenta de que acabas de reiniciar tu vida, ¿verdad? Miré alrededor, la luz del sol atravesando el viejo vidrio. El sonido del tráfico se mezclaba con las risas, el sabor del verdadero espresso. Sí, dije, se siente como si hubiera eliminado un virus. Él asintió. Y actualizaste tu sistema operativo. Incluso usé el crédito de viaje de su asiento cancelado para hacerlo. En nuestra última noche en Roma, compramos cervezas y subimos una colina con vista al Coliseo. La ciudad brillaba con una luz dorada, el cielo tornándose de un naranja suave. La gente reía cerca, un músico callejero tocaba algo lento en guitarra. Ryan estiró las piernas. Hombre, esto es paz. Paz real, sí, respondí en voz baja. Sin culpa, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin fingir que la lealtad de alguien es solo mala sincronía. Él me miró. ¿De verdad terminaste con ella por completo? Ryan levantó su bebida. Por los nuevos comienzos. Choqué mi vaso con el suyo. Por no volver a disculparnos por esperar respeto. Nos quedamos allí mientras el sol se hundía detrás del Coliseo, toda la ciudad brillando como una fotografía antigua. Por primera vez en años, mis hombros se sintieron ligeros. Sin esperar explicaciones, sin intentar arreglar algo que no quería ser arreglado, solo paz, ganada, no prestada. No revisé mi teléfono cuando aterricé. Ya sabía lo que me esperaba, llamadas, mensajes, probablemente ensayos disfrazados de cierre. No estaba de humor para teatro. Cuando llegué a casa, el edificio se sentía más pesado. Lois estaba allí, sentada en el sofá, como si hubiera ensayado una confesión durante días. Su maquillaje estaba corrido, el cabello recogido, los ojos rojos. Sin teléfono, sin cámara, sin actuación, solo ella, más pequeña de lo que recordaba. Hola, dijo con voz baja. Cerré la puerta, dejé mi bolso y pregunté, ¿todavía tienes llave? Se estremeció un poco. Nunca cambiaste la cerradura. Supongo que lo olvidé, respondí. ¿Qué haces aquí, Lois? Se puso de pie, sosteniendo un pequeño trozo de papel doblado. Necesitaba decirte algo, en realidad, muchas cosas. No me moví. Podrías haberme enviado un mensaje. Eres buena en eso. Hizo una mueca. Jonah, por favor. Caminó hacia mí y me entregó el papel. No estaba escrito a máquina ni impreso, era manuscrito, tembloroso, con algunas manchas, como si hubiera llorado al escribirlo. Escribí esto después de Acción de Gracias, dijo, pero no tuve el valor de dártelo. La miré, no al papel.
Estabas demasiado ocupada con la familia de Peter. Bajó la mirada. Sí, lo sé. Merezco eso. Desplegué la carta. Comenzaba con, sé que te he lastimado más de lo que quiero admitir. No intentó interrumpirme mientras leía. La carta lo exponía todo, no excusas, sino confesiones reales. Peter se había puesto en contacto antes de Acción de Gracias, diciendo que extrañaba su vieja conexión. Ella escribió que le gustó la atención, que la hizo sentirse vista de nuevo. Admitió que la invitación familiar no era solo una cosa casual de vacaciones. Fue porque quería sentirse deseada. Cada línea era otro clavo en el ataúd de la persona que creía que era. Escribió, no merecías ser un plan de respaldo. Merecías honestidad, y no te la di. Mentí porque pensé que podría salirme con la mía. Me equivoqué. Cuando terminé de leer, la doblé con cuidado, la dejé sobre la encimera y dije, es mucha honestidad, para alguien que pasó meses defendiendo una mentira. Lois tragó saliva con fuerza. Lo sé. No esperaba que volvieras a hablarme. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. ¿Para sentirte mejor contigo misma? Negó con la cabeza. No. Para decirte que arruiné todo. Peter admitió que aún tenía sentimientos, y yo, me gustó. No hice nada físico, lo juro, pero dejé que llegara demasiado lejos. Quería sentir que importaba para alguien, y dejé de darme cuenta de que eras tú quien hacía eso posible desde el principio. Eso es poético, dije con un bostezo. Deberías haber escrito eso en lugar del pie de foto falso del aniversario. Volvió a hacer una mueca. También merezco eso. Sí, respondí, lo haces. Durante un largo segundo, la habitación quedó en silencio. Luego dijo en voz baja, lo siento por humillarte, por mentir, por hacerte sentir que no era suficiente. No me hiciste sentir así, dije. Te hiciste ver así. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Quiero arreglarlo. No puedes arreglar lo que ya no existe, respondí. Pero puedes empezar a comportarte como alguien que cumple lo que dice. Asintió, en silencio. Durante las semanas siguientes, empezó a hacerlo, no porque yo se lo dijera, sino porque no le dejé nada a lo que aferrarse. No la dejé volver a vivir conmigo. Se quedó con sus padres, en el centro. Me pidió cenar, dije que no. Quiso hablar en persona, le dije, envíame un correo. Empezó a borrar cosas, todas las publicaciones falsas del aniversario, el pie de foto de aniversario en Roma, las fotos de pareja, el acto público detrás del que solía esconderse. Luego vinieron los mensajes a amigos. Se disculpó públicamente, dijo que había mentido sobre el viaje, admitió que no era la víctima. Amigos en común me enviaron capturas de pantalla, amigo, realmente está intentando asumir su culpa. No respondí. Me mandó un mensaje casi al final, eliminé el contacto de Peter, lo bloqueé, le dije que no me hablara más. Sé que no cambia lo que hice, pero necesitaba que lo supieras. Escribí de vuelta, no lo estás demostrando para mí, lo estás demostrando para ti misma. Y eso fue todo. Pasaron las semanas. La vi una vez por accidente en una cafetería. Se veía más pequeña, más tranquila, sin maquillaje, simplemente sentada junto a la ventana con un libro. Me notó, sonrió débilmente y no se acercó. Asentí una vez desde el otro lado de la sala, educado, distante. Ella volvió a su lectura, y fue entonces cuando comprendí algo importante, el perdón no siempre se parece a una segunda oportunidad. A veces, es solo libertad que ya no necesita explicación. Ella finalmente había dejado de actuar, yo finalmente había dejado de esperar. Ese equilibrio silencioso duró meses. Mis días volvieron a su antiguo ritmo, mañanas tempranas, horas de trabajo sólidas, gimnasio, un libro antes de dormir. Simple, predecible. Lois se mantuvo en el fondo, sin llamadas, sin dramas, solo distancia. De vez en cuando, un amigo en común mencionaba que parecía diferente, menos pulida, más centrada. No pensé mucho en ello. No contenía el aliento esperando una secuela. Entonces, una tarde de finales de primavera, el intercomunicador de mi oficina sonó. Jonah, hay alguien aquí preguntando por ti. Dice que es algo personal. Levanté la vista de los papeles y supe, antes de que la recepcionista dijera su nombre, Lois. Entró luciendo nerviosa, del tipo de nervios que viene de sentir algo real, no de fingirlo. Hola, dijo suavemente. Hola, respondí, señalando la silla frente a mí. Te ves normal. Medio sonrió. Ese es el objetivo.
Nos quedamos allí en silencio unos segundos, antes de que colocara un sobre mi escritorio. Sé que venir así puede cruzar una línea, pero necesitaba darte algo en persona. Alcé una ceja. ¿Otra carta? Negó con la cabeza. Boletos. Hice una pausa. Boletos para Roma, dijo. La miré con atención. Solías amar esa palabra. Asintió. La amaba, y la arruiné. Pero compré estos con mi propio dinero. Sin publicaciones, sin hashtags, sin atuendos combinados. Solo quería ir de verdad esta vez, y solo si tú vienes conmigo. No intentaba venderlo. No había discurso ni manipulación, solo una honestidad tranquila. ¿Quieres rehacer el viaje?, pregunté. Quiero reconstruirlo, corrigió. No rehacer, reconstruir. Honestamente. Sin fingir, sin actuaciones, solo nosotros. Me recosté, observándola. Sabes que esto puede ir en cualquier dirección, ¿verdad? Podrías obtener paz, o podrías obtener cierre otra vez. Asintió. Aceptaré cualquiera de los dos. Solo necesitaba intentarlo. Había algo firme en sus ojos, no desesperación, sino responsabilidad. Me quedé callado un momento y luego dije, está bien, una condición. Sus ojos se alzaron. Cualquiera. Vamos por nosotros, dije, no por el mundo. Sonrió, pequeña, real. Trato hecho. Nos fuimos 2 semanas después. Sin publicaciones públicas, sin selfies en el aeropuerto, nadie más lo sabía. Fue extraño volver a esa misma ruta de vuelo, mismo destino, personas completamente diferentes. Esta vez, sin drama en el registro, sin nadie discutiendo en el mostrador, sin escena, solo un embarque tranquilo, sonrisas simples y un asiento a mi lado que no se sentía pesado. Pasamos el primer día caminando, sin horarios ni planes, solo deambulando. Ella tomó fotos, pero no de sí misma, sino de las calles, los edificios, los rincones pequeños de los cafés. Dejó de etiquetar todo con significado. En nuestra última noche, caminamos junto al río Tíber, la ciudad brillando detrás de nosotros. Ella se detuvo, se volvió hacia mí y dijo en voz baja, gracias por darme una segunda oportunidad. No te la di, respondí. La ganaste. Ella sonrió. Supongo que estamos a mano. Aún no, dije. Pregúntame de nuevo en unos años. Rió, una risa tranquila, honesta, que no buscaba atención. Nos quedamos allí un largo rato, el agua reflejando las luces de la ciudad. No se sentía como un cuento de hadas ni una gran historia de redención. Simplemente se sentía normal, real. Y tal vez eso era lo que ambos necesitábamos desde el principio, no fuegos artificiales, ni venganza, ni validación, solo equilibrio. Cuando volamos de regreso a casa, ella no publicó ni una sola cosa. Sin pies de foto, sin etiquetas, sin prueba digital. Solo un recuerdo que ambos compartimos en privado. Al salir del aeropuerto, me miró y dijo, no eres la misma persona a la que herí. Bien, respondí. Tú tampoco eres la misma persona que lo hizo. Ambos sonreímos, sabiendo que, por una vez, no había marcador, solo entendimiento. Esa noche, de vuelta en casa, deshice mi maleta y encontré el talón del boleto que ella me había dado meses atrás, guardado en mi billetera, el del primer viaje por carretera que hice solo, el que ella nunca abordó. Lo miré un momento y comprendí algo simple, cancelar su boleto no fue venganza, fue claridad. A veces, necesitan perder su vuelo para recordar quién los mantenía con los pies en la tierra. Y darle una segunda oportunidad no fue una mala idea.